Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad obstructiva pulmonar o también denominado EPOC. Esta es una enfermedad común y prevenible y a su vez también es tratable. Se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo. De igual forma, tenemos alteraciones como la bronquiolitis obstructiva y el enfisema, y una bronquitis crónica en el cual se va a definir como tos y expectoración durante al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos. Con respecto a la etiología es multifactorial, pero el principal factor es el tabaco, ya que los fumadores tienen una tasa de disminución anual de lo que es el volumen de aire exhalado. ¿Por qué? Porque el consumo de tabaco altera lo que es la motilidad ciliar, inhibe la función de los macrófagos y produce una hiperplasia e hipertrofia glandular. De igual forma, un incremento agudo de la resistencia de las vías aéreas por constricción muscular lisa de origen vagal. De igual forma, el alcohol, pues no hay evidencias que demuestren que altere la función pulmonar de modo independiente como es el tabaco. Una hiperactividad bronquial inespecífica, hay datos que relacionan con una caída acelerada de lo que es la función pulmonar. El crecimiento pulmonar y desarrollo, pues si esto se altera, obviamente va a haber que los sujetos se van a exponer a un desarrollo del EPOC. Factores genéticos tenemos como el déficit de alfa-antitripsina o también el alfa-1 proteasa inhibidores, que es la única anomalía genética conocida que se produce en el EPOC. De igual forma, es más común en lo que es los hombres y la tasa de mortalidad en EPOC es más alta en blancos. La morbimortalidad se relaciona de modo inverso con los estatus socioeconómicos. En la fisiopatología tenemos que los cambios patológicos se encuentran en el EPOC. Primero va a haber una hipersecreción de la mucosa y una disfunción ciliar. Esta hipersecreción se debe a una metaplasia escamosa, mayor número de células calciformes y mayor tamaño de las glándulas submucosas bronquiales en respuesta a la irritación crónica por partículas y gases nocivos. También tenemos lo que es la obstrucción del flujo de aire e hiperinflación o atrapamiento del aire. Se producen pequeñas vías respiratorias conductoras que tienen menor de 2 milímetros de diámetro. Esto se debe a una inflamación y estrechamiento y a los exudados inflamatorios en las vías respiratorias pequeñas. Las anormalidades en el intercambio de los gases, aquí esto ocurre en las enfermedades avanzadas y se caracteriza por una hipoxemia arterial con o sin hipercapnia. Una hipertensión pulmonar, los factores que contribuyen incluso a la construcción de la arteria pulmonar, la disfunción endotelial, la remodelación de las arterias pulmonares y la destrucción del lecho capilar pulmonar. Los cambios estructurales en las arteriolas pulmonares dan como resultado lo que es una hipertensión pulmonar. Con respecto a los efectos sistémicos del EPOC, pues tenemos que la inflamación sistémica y la atrofia del músculo esquelético contribuyen a limitar la capacidad de ejercicio de los pacientes y empeoran el pronóstico independientemente del grado de obstrucción del flujo del aire. En la clínica pues tenemos los síntomas más frecuentes, que puede ser la tos, la expectoración y la disnea, tomando en cuenta que la tos y la expectoración es más antes que la disnea, y de igual forma evidenciar una historia de tabaquismo de por lo menos 20 cigarrillos diarios durante menos de 20 años. Las exacerbaciones infecciosas, de igual forma hay un aumento de tos y de disnea con esputo purulento e incluso sibilancias. En casos graves de enfisema y bronquitis crónica puede apreciarse síntomas como astenia, anorexia, pérdida de peso. Y si sospechamos de cor pulmonar, pues vamos a observar edemas en miembros inferiores. Las diferencias clínicas de los tipos de EPOC, a predominio de enfisema y a predominio de bronquitis, tenemos que en el hábito exterior, con respecto al enfisema es más asténico y en la bronquitis es más pínico. La edad en el enfisema va a ser mayor o igual a 60 años, mientras que en el predominio de los bronquíticos va a ser mayor o igual a 50 años. La disnea va a ser más grave en el enfisema. La adquisición de la tos va a ser después de la disnea en lo que es en el enfisema y antes de la disnea en lo que es la bronquitis. El esputo va a ser escaso y mucoso en el enfisema y en la bronquitis el esputo va a ser abundante y purulento. Las infecciones bronquiales van a ser más frecuentes en la bronquitis. Los episodios de insuficiencia respiratoria a menudo
son terminales en lo que es el enfisema y repetidos en lo que es la bronquitis. La PCO2 crónica va a ser de 50 a 60 milímetros de mercurio en la bronquitis y de 35 a 40 milímetros de mercurio en el enfisema. La PO2 crónica va a ser de 65 a 75 milímetros de mercurio en lo que es predominio de enfisema y va a ser menor a esta en lo que es la bronquitis. La poliglobulia va a ser muy frecuente en la bronquitis, lo que es la hipertensión pulmonar en reposo va a ser moderada o intensa en la bronquitis. La hipertensión pulmonar en el ejercicio va a empeorar en la bronquitis. El cor pulmonar va a ser frecuente en la bronquitis, va a haber una retracción elástica en lo que es en el enfisema, va a ser disminución grave y la asistencia de las vías aéreas va a ser aumentada en lo que es el predominio de la bronquitis. La capacidad de difusión va a ser disminuida en el enfisema y normal o ligera en lo que es la bronquitis. El esfuerzo respiratorio va a ser intenso en el enfisema y moderado en la bronquitis. La auscultación va a ser disminución del murmullo vesicular en el enfisema y vamos a encontrar roncos y sibilancias en la bronquitis. En la radiografía de tórax, pues en el enfisema vamos a encontrar hiperinsuflación, patrón de deficiencia arterial, una silueta cardíaca alargada y a veces también bullas, mientras que en la bronquitis no hay un patrón característico, pero también podemos observar lo que es un engrosamiento de las paredes bronquiales, una trama broncovascular y cardiomegalia. Con respecto a las comorbilidades, pues son más frecuentes las cardiopatías isquémicas, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular. En el diagnóstico tenemos que el individuo va a presentar disnea, tos crónica y expectoración y además también tenemos que hacer una espirometría, que aquí vamos a encontrar un volumen expiratorio forzado y también vamos a encontrar lo que es la capacidad vital forzada post-broncodilatador menor a 0.7, lo que confirma la limitación del flujo aéreo. A la evaluación del EPOC también se debe considerar siguientes aspectos por separado, que es aquí la presencia y la severidad de la alteración espirométrica y también la presencia y magnitud de los síntomas actuales. En el primer punto se debe basar el porcentaje de la FEB, que es el volumen expiratorio forzado post-broncodilatador, con respecto al valor teórico. Aquí se va a dividir en 4 grados: leve, moderado, grave y muy grave. En la presencia y magnitud de los síntomas actuales, pues se va a valorar el test específico, como es la escala de disnea de Medical Research Council modificada y el test de valoración del EPOC, que igual se va a clasificar en 4 grados. Diagnóstico. La espirometría junto con los síntomas y la historia de exacerbaciones se considera vital para el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento del EPOC. Con la finalidad de valorar el EPOC se establecen 4 categorías. En primer lugar tenemos la categoría A, que son pacientes con pocos síntomas, en el cual la escala modificada de disnea sea de 0 a 1 y la CAT menor a 10, y bajo riesgo de agudizarse de 0 a 1 en el año previo que no hayan requerido ingreso hospitalario. En la categoría B vamos a tener pacientes muy sintomáticos con una escala modificada de la disnea mayor a 2 y CAT mayor a 10 y bajo riesgo de agudizarse de 0 a 1 agudizaciones en el año previo que no hayan requerido ingreso hospitalario. La categoría C tenemos pacientes con pocos síntomas, en el cual la escala sea de 0 a 1 y la CAT menor a 10, y alto riesgo de agudizarse con mayor o igual a 2 agudizaciones en el año previo o mayor a una agudización que hayan requerido ingreso hospitalario. Y por último tenemos la categoría D, en el cual se presentan pacientes muy sintomáticos con una escala mayor o igual a 2 y una CAT mayor a 10. Con alto riesgo de agudizarse, vamos a tener mayor o igual a 2 agudizaciones en el año previo o mayor o igual a una agudización que hayan requerido ingreso hospitalario. En cuanto al fenotipo mixto del EPOC o asma, tenemos a pacientes mayores de 35 años. Estos van a ser fumadores o exfumadores de más de 10 paquetes al año, con cociente de un volumen expirado forzado que va a ser menor de 70%.
y que además cumplan uno de los siguientes 3 criterios. Primero, que el diagnóstico previo sea de asma. La prueba broncodilatadora muy positiva, que la mejoría del FEB sea mayor o igual al 15% y 400 mililitros. Y en tercer lugar, más de 300 eosinófilos o microlitros en sangre periférica. El tratamiento. Tenemos posibilidades terapéuticas. En pacientes con EPOC estable, el objetivo consiste en la reducción de los síntomas y evitar futuras exacerbaciones. Vamos a tener que en EPOC estable tenemos primero la reducción de síntomas, en el cual tenemos que aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar la calidad de vida. En cuanto a la reducción del riesgo, tenemos que prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar agudizaciones y reducir la mortalidad. En cuanto al tratamiento no farmacológico, tenemos algunas medidas importantes, entre las cuales está el abandono del tabaco. Esta medida es la más importante ya que es eficaz y aumenta la supervivencia. En segundo lugar, la rehabilitación pulmonar, ya que mejora los síntomas, la calidad de vida y tolerancia al ejercicio. Debe incluir consejo nutricional. La oxigenoterapia crónica domiciliaria pues se administra durante un mínimo de 15 horas diarias, incluyendo el periodo nocturno. Esta enlentece la progresión de la hipertensión pulmonar. Vamos a tener una presión parcial de oxígeno en reposo menor a 55 miligramos de mercurio o una saturación menor del 88%. También vamos a tener una presión parcial de oxígeno de reposo de 55 a 59 milímetros de mercurio o una saturación del 88% junto con la poliglobulia y también hipertensión pulmonar o cor pulmonar. El objetivo es mantener esta presión de oxígeno en reposo por encima de los 60 milímetros de mercurio. En la ventilación no invasiva domiciliaria, se emplea en pacientes con hipercapnia crónica severa y fallo respiratorio agudo, ya que ayuda a disminuir la mortalidad y prevenir hospitalizaciones. El tratamiento quirúrgico se realiza bullectomía, que es una cirugía de reducción de volumen pulmonar, trasplante pulmonar e intervenciones broncoscópicas. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos la vacuna antigripal. Esta reduce la enfermedad seria y la mortalidad en pacientes con EPOC. La vacuna antineumocóxica es recomendada en pacientes mayores a 65 años, ya que reduce tanto la enfermedad neumocócica intensiva y también la bacteriemia. Los mucolíticos, el uso especialmente de N-acetilcisteína o la carbocisteína reduce el riesgo de agudizaciones. Inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Tenemos al romuflumilas, que mejora la función pulmonar. Los síntomas reducen las exacerbaciones y también se administra una vez al día por vía oral. Los corticoides inhalados reducen las exacerbaciones del EPOC, por lo que se usa en hiperactividad bronquial o EPOC con agudizaciones frecuentes. En cuanto a los broncodilatadores, es un pilar fundamental en el tratamiento, mejoran los síntomas y calidad de vida y se debe tener una adecuada técnica inhalatoria y ser evaluada regularmente. En cuanto a los anticolinérgicos, se dice que son más eficaces que los beta-adrenérgicos, ya que produce una broncodilatación y son de elección en EPOC cuando los síntomas son continuos. La teofilina, su efecto broncodilatador es menor que otros fármacos. Los efectos terapéuticos aparecen con niveles plasmáticos entre 5 a 15 microgramos por mililitro. La asociación de medicamentos. Estos mejoran los síntomas, la función pulmonar y la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a los antibióticos, puede reducir la tasa de agudizaciones en un año. Se utiliza la acitromicina o eritromicina, aunque aumenta la resistencia bacteriana. Tenemos también la terapia sustitutiva con alfa-1 antitripsina, y esto va a ser en pacientes jóvenes que puede disminuir la progresión de enfisema pulmonar. También tenemos el manejo de la agudización del EPOC. Aquí se va a evaluar la gravedad de la reagudización para decidir si el manejo es ambulatorio, hospitalario o UCI. Hay que tomar en cuenta que el 75% de las agudizaciones son de causa infecciosa, predominando las bacterias y luego los virus. En sí tenemos 3 patógenos más frecuentes como la influenza, la neumonía y la catarralis. Para iniciar tratamiento debe haber de 2 a 3 criterios, siempre que uno de ellos sea el esputo purulento,
aumento de la disnea, aumento de la expectoración. Se inicia con amoxicilina, ácido clavulánico, macrólidos o fluoroquinolona. En ambulatorio hay que reducir la combinación de los broncodilatadores de acción corta bien inhalada y también los que son de acción larga. El tratamiento hospitalario en la combinación de los broncodilatadores de acción corta por vía inhalada, tenemos los corticoides sistémicos, el oxígeno y analizar las necesidades de ventilación. Cuando hablamos de una ventilación mecánica no invasiva, se utiliza en la reagudización moderada o grave, que cursan con acidosis respiratoria, signos de fatiga respiratoria, pero con el nivel de conciencia aceptable. Mientras que la ventilación mecánica invasiva se utiliza cuando hay bajo nivel de conciencia y también inestabilidad hemodinámica. El pronóstico. La edad y el valor del volumen expiratorio forzado en un segundo en el momento del diagnóstico son los mejores criterios para predecir la supervivencia de los pacientes con EPOC. El ritmo de disminución anual del FEB parece ser el índice que mejor se relaciona con la mortalidad de esta enfermedad. La mortalidad aumenta cuando el volumen expiratorio forzado en un segundo es menor al 50% respecto al valor teórico. Otros factores capaces de predecir la mortalidad van a ser la edad avanzada, la gravedad de la hipoxemia, la magnitud de la hipertensión pulmonar, la hipercapnia y la existencia de comorbilidad. El factor que más incide en la evolución es la persistencia en el consumo de tabaco. Si se han evaluado índices compuestos como el BODE, pues este agrupa el índice de masa corporal, el grado de obstrucción del flujo aéreo, el grado de disnea según la escala modificada y el nivel de esfuerzo, cuyo valor pronóstico es superior a cada uno de sus componentes por separado. Y es una herramienta útil para evaluar la indicación de trasplante en pacientes con EPOC. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos muestra la puntuación BODE. Tenemos la variable del volumen expiratorio forzado, en el cual 0 es mayor o igual a 65, el 1 entre el 50 al 64, el 2 del 36 al 49 y el 3 menor o igual a 35. En el test de marcha de 6 minutos, que es la distancia recorrida en metros, pues el 0 corresponde a mayor o igual a 350, el 1 de 250 a 349, el 2 de 150 a 249 y el 3 menor o igual a 149. La escala de la disnea pertenece al 0 desde 0 a 1, el 1 a 2, el 2 3 y el 3 4. Y en cuanto al IMC, pues tenemos que 0 es mayor a 21 y 1 es mayor o igual a 21. Y por último tenemos la tabla de Botex, que está compuesto por el IMC, el volumen expiratorio forzado, el grado de disnea y las exacerbaciones graves, que incluyen únicamente visitas a urgencia hospitalarias de ingreso. Tenemos los mismos valores con respecto al IMC, al FEB, a la disnea y las exacerbaciones graves. En el 0 vamos a tener mayor a 21, en el 1 menor o igual a 21. En cuanto al volumen expiratorio forzado, tenemos en 0 mayor o igual a 65, en el 1 de 50 a 64, el 2 de 35 a 49 y el 3 menor o igual a 35. En la disnea el 0 de 0 a 1, el 1 a 2, el 2 a 3, el 3 a 4 y finalmente las exacerbaciones graves, en el cual el 0 pertenece al 0, el 1 de 1 a 2 y el 2 que va a ser mayor o igual a 3.